Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom. Shalom, amigos del canal Israel en el Camino. Shabbat Shalom. Hoy como siempre, estoy contento, pero hoy estoy más contento porque tengo el privilegio de compartir mi tela con mi hermano, querido hermano Jorge Sadak. Jorge, Shalom, Hag Shalom. Sameach. Haxamea para ti también. Gusto de estar contigo y con nuestros amigos. Ya lo presenté antes, pero me permito repetir. Jorge es un hermano querido, está en Canadá y él es directivo de un grupo que hace un trabajo maravilloso que se llama Chosen People, el pueblo escogido, y es un grupo que tiene como fundamento hablar de Yeshua HaMashiach para Bene Israel, para judíos, así como él y como yo, y compartir las bendiciones que hemos recibido a través de Mashiach Yeshua. Jorge, vamos a celebrar Pesaj y el escenario de Pesaj yo lo veo de una manera bastante simple, pero al mismo tiempo compleja. Hay un escenario que es presentado en Éxodo 3, donde a partir del versículo 7 habla de que claramente he visto cómo sufre mi pueblo que está en Egipto. Los he oído quejarse por culpa de sus capataces. O sea, Dios en momento alguno olvidó de su pueblo y baja. Y cuando él dice baja, él se disfraza de un árbol que se quema sin quemarse, se incendia sin incendiarse. Y es ahí donde tenemos la figura principal del personaje de Pesach, Yeshua, que se pone como un árbol. Y a partir de ahí, entonces Dios dice, ok, sé lo que están sufriendo. Y me gusta la palabra Egipto en ivrit, que es Mitzrayim, que es una cosa apretada, angosta, y es sufrimiento. Y hoy lo llamamos de pecado. ¿Cómo Mm. tú ves esa realidad, Jorge? Mira, es tremendo porque como tú dijiste, Dios nunca se olvidó del pueblo, pero escuchó clamor de su pueblo, ¿no es cierto? Y 400 años, 430 para ser más exactos, años de sufrimiento ahí en Mizraim como esclavos, fue muy duro, fue muy duro. Entonces empieza el libro de Éxodo con esta historia, ¿no? Y cómo Dios escucha a su pueblo, viene y, bueno, ahí también está eso de que viene a baja, ¿no es cierto?, a hacer tabernáculo, a hacer Sukkot en cierto sentido. Pero escuchar, y eso es bueno que nuestros amigos recuerden, que Dios siempre escucha nuestros ruegos, nuestro clamor, nuestras oraciones. Contesta de acuerdo a su ah, voluntad perfecta, pero siempre está dispuesto a escucharnos. Y el hecho de que aparezca ahí en el fuego es interesante porque en Pesaj mismo, como hacemos cada Erev Shabbat, al comenzar, ¿no es cierto? Hacemos la ceremonia del encendido de las velas en la casa al bajar el sol, al comienzo del Shabbat. Y yo siempre explico a los que no conocen mucho de nuestra tradición judía, que cuando la mujer de la casa está haciendo la invitación así o sobre las velas, ¿no es cierto? Está invitando a la presencia de Dios y la presencia de Dios sí, a través de la historia, ¿no? En el Tanaj, el Brit Hadashah, siempre se revela a través de la luz y a través del fuego. Y tú lo dices claramente cuando se presentó ahí esa zarza, ese arbusto que se estaba encendido y no se consumía, ¿no es cierto? Que le llama la atención a Moshe, ¿eh? La curiosidad que Dios espera, que nosotros a veces pone cosas en nuestra vida para despertar nuestra curiosidad y nos llama. Moshe responde a esa curiosidad y entonces hace el encuentro, ¿no? Pero es hermoso ver la presencia de Adonai entre nosotros, que nos viene a buscar, que nunca se olvida, desde el principio de la creación, ¿eh? Cuando estaba en el Edén, que Adán y Eva pecaron y se escondieron, como que uno se pueda esconder de Dios, ¿no es cierto?
Y Dios lo fue a buscar. ¿Dónde estás tú? Le dice. ¿Eh? Entonces, Dios siempre nos está buscando. Y especialmente a su pueblo querido, ¿cómo se dice? La niña del ojo de Adonai, que es Israel, ¿no? Y es hermosa la figura de ahí empieza el plan, bueno, empezó también desde el Edén, el plan de redención, pero acá se va concretando de una manera tremenda que después se refleja mucho en la fiesta de Pesaj que estamos por celebrar prontito. Tú sabes que es interesante que Éxodo 3 es justamente donde Dios se revela, se muestra a Moshe. Y es donde finalmente aparece con su nombre verdadero, Yud-Heh-Vav-Heh, ¿Ya? que es el tetragramatón. Ujú. Pero ¿sabes lo que me llama la atención? Para cada momento, Dios escoge un Sheliach, un enviado, un representante. ¿Ya? En aquel momento, Dios escogió a Moshe para darle una tarea específica. Fue escogido a dedo, quiere decir, Moshe, eres tú, no, no sirve otro. Y es la discusión que Dios tiene con Moshe, diciéndole, no, Moshe, ¿sabes? Es tú que vas a ir, pero no sé hablar. Ok, conocemos la historia. Ujú. Pero donde quiero ir es lo siguiente. Sabemos que este Sheliach era finito, era hombre y entonces tenía una misión a cumplir. Pero ya nos avisa Dios a través justamente de esa imagen del arbusto que no se quema, quién es el Sheliach hasta la eternidad, Yeshua. Entonces, es ahí donde empezamos a darnos cuenta, como tú decís, del... No es que era novedad la redención, por lo contrario, la redención empieza cuando Adán y Eva dicen así, no, espérate, déjame escoger el fruto que no era para comer para ver qué es lo que sucede. De ahí por delante, entonces precisamos justamente de esta redención. Pero es justamente donde se materializa que es maravilloso. Vemos entonces que es un plan, finalmente empieza a revelarse y lo que me llama la atención es que Dios lo pone de una manera muy clara, Jorge. El primer mes, o sea, empezamos. ¿Y cómo empezamos? Mostrándole la redención. Es maravilloso, ¿verdad? Ujú, ujú, ujú. Ya, porque eh, cuando Dios presenta su plan, que es como recuperarnos, ¿no? Redención es comprar de vuelta, ¿no? Pagar un precio de vuelta para obtener algo que se había perdido, como el pueblo que estaba bajo la esclavitud. Y que es bueno saber lo que es Dios el que hace la tarea de redención. Nos usa, nos muestra cómo, nos involucra, pero es Dios el que la hace, ¿no? Y ahí, cuando empezó el primero de los meses en el calendario bíblico, ¿no es cierto? En el calendario bíblico, este será el primero de los meses porque ese va a ser el principio de este plan que quiero resolver. Y es interesante porque estás haciendo un poco de referencia ahí me imagino que al capítulo 6 de Éxodo ya, cuando empieza a hablar de esto. Y a una de las, bueno, todo esto está reflejado en el Pesaj, ¿no? Y en los símbolos de Pesaj. Porque, por ejemplo, una de las cosas que me llama siempre la atención es en el capítulo 6 de Éxodo, en los versículos 6 y 7 cuando Dios dice las cosas que va a hacer con el pueblo de Israel, y dice que ahí hay cuatro acciones, que si me permite me gustaría leerlas. Eh, Cuando empieza en el capítulo 6 verso 6 de Éxodo, dice, yo soy Adonai, dice, los sacaré debajo de las tareas pesadas de Egipto, los libraré de su servidumbre, los redimiré con brazo extendido y juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Y entonces sabréis que yo soy Adonai. Eh, y esas cuatro acciones son las que nuestros rabinos antepasados dijeron son la base para las cuatro copas de Pesaj. ¿M? Y es interesante que la tercer copa, la copa de redención, es la que se toma después de la cena, ¿no es cierto? Y es la que Yeshua, después de haber cenado, tomó y dijo, ahora esta copa, Hageula, después de haber cenado, vamos a tomar esta copa, y no solamente ahora los va a recordar que Dios, Adonai, los redimió de la esclavitud de Egipto, ahora los va a hacer recordar
que yo voy a dar mi vida para librarlos, redimirlos de la esclavitud del pecado. Así que toda esta parte del plan es maravillosa y a mí me encanta Pesaj como cada símbolo lo va mostrando, ¿no? No Eh, sé si me adelanté a lo que tenías, pero no, nos vamos justo. el timing es el timing que va saliendo con, Bueno, con lo que vamos a conversar, que estamos conversando. Tenés toda la razón cuando pones de esa manera y me gusta ver que ese es el gran motivo que Dios tiene. O sea, Dios quiere mostrar su grandeza, pero al mismo tiempo le importa dejar claro de que Él no divide su honra con nadie. O sea sí, que si Egipto tenía 317 modelos de dioses, Dios haría juicio sobre cada uno de estos 317. ¿Por exacto. qué? Para mostrar de una manera clara que nada se sobrepone a su poder. Su poder, la Geburá del Eterno, no tiene fin. No, Y justamente es ahí donde tenemos que ponernos de una manera humildad, no sé si la expresión es esta, pero humillarnos delante del Eterno y reconocer su tamaño, su poder. el poder de Adonai es inagotable. Y ahí lo mostró, como tú dices, contra los dioses de Misraim, de Egipto, cuando desplegó mandó las 10 plagas, ¿no? Una por cada uno de los dioses principales de Egipto. Eh, y él dice, ¿no? Yo no voy a compartir, como tú dijiste, mi Shekinah, mi gloria con nadie. Y es único. Justamente acá en Toronto, en la congregación que tenemos, estoy hablando sobre algunas doctrinas básicas de nuestra fe y la última vez hablé sobre el Dios en que creemos, el Dios que adoramos. Y dice, es uno solo, no hay nadie más. Y lo dice a través de toda la Tanaj y el Brit Hadashah. Hay uno solo, no hay nadie más, es el único Dios con mayúscula, los demás son todo con minúscula que pretenden serlo, como decía un pastor amigo, dioses que pretenden serlo, eh, y eso es lo que nos da también confianza, ¿no? Poderoso el Señor, el Shaddai, eh, nos da confianza en que cuando Dios dice las cosas y como lo mostró en ese tiempo de liberación de Israel de Egipto, mostró que estaba en serio, ¿no? Que, como decían en inglés, we mean business, no estaba jugando, estaba haciendo las cosas en serio y con Dios no se juega, ¿no es cierto? Es un buen recordatorio para nosotros. Lo que Dios dice lo hace, lo que Dios dice sucede en su tiempo, a su manera, como Él quiere. Así que no es juego, tenemos que tomar a Dios en serio. Es un Dios de amor, pero es un Dios de justicia y cuando dice las cosas las dice en serio, no está jugando. Y lo demostró con su poder en Egipto. Algunos dicen, ¿cómo puede yo tener un muchacho amigo hace un tiempo, ¿no? Un muchacho, muy buen muchacho, creyente también en Yeshua, pero él, todo bueno, todo bondad, y no podía concebir que Dios sea un Dios de justicia y de poder, no, y yo le te voy a explicar, mira, Dios se reveló como Dios de amor, Dios de justicia, Dios de poder, y es todo en una. A nosotros nos cuesta entenderlo, pero es así. Cuando está siendo justo, nos está amando, y cuando nos está amando, está haciendo justicia al mismo tiempo. Y así lo demostró durante este tiempo con Egipto, hasta que al final, ¿no es cierto?, se tuvieron que dar cuenta de que mejor que dejaran a ir al pueblo antes de que desaparecieran todos del mapa, ¿no? Ahora llegamos al momento importante, Pesaj. Pesaj es la palabra hebrea de saltar. Y es ahí entonces donde entendemos qué es lo que va a suceder. Entonces ya comienza con un milagro. Dice la Torá que salen de Egipto 600.000 hombres. Entonces me imagino que había por lo menos 300.000 hogares que iban a precisar de corderitos puros, limpios, para hacer el corbán de Pesaj, el sacrificio de Pesaj. Ujú, Entonces ya ujú. empieza con un milagro. Pero es ahí donde viene la grandeza de Dios y como tú decías, Jorge, la obediencia que le debemos. Él dice, ¿quieren ser libres? Entonces, por favor, agarren la sangre del sacrificio, pinten los dinteles
de las puertas y yo voy a pasar arriba, voy a pasar de otra casa. Como si Dios, que tú llamaste el Shaddai, no supiera quién estaba en dónde. Pero Ahora, fíjate la cosa, sí, perdón. pero fíjate la cosa maravillosa. Él hace la prueba el tiempo entero. ¿Me crees? ¿Estás seguro que me crees? ¿Me obedeciste? Y ahí, ¿qué es lo que me dices? Ya. No, es tremendo, ¿no? Yo tenía una idea antes que me parece fantástica y que me gustaría compartir antes de llegar a la sangre, y es, ¿no? Eh, bueno, yo me tomé la libertad de tener el Zroa, ¿eh? La- el, el- el hueso de pierna de cordero de la última que tuvimos. Eh, pero cuando manda ahí en el capítulo 12 de Éxodo, de como tú decías, del cordero perfecto que tenía que enseñar a cada familia, ¿no es cierto? Me gusta, ¿sabe? La idea que hace un tiempo, no la descubrí yo, pero a través de otros, eh, me gusta la idea porque dice que el día 10 de Nisan, ¿no es cierto? Tienen que buscar, de ese primer mes, tienen que elegir el cordero, inspeccionarlo por 4 días. Estar seguro que no tiene enfermedad, que no tiene marca, que no tiene manchas, que no tiene nada roto, tiene que ser perfecto, de un año. Y entonces después el día 14 de Nisan lo tiene que sacrificar. Y lo que a mí me llamó la atención es que muchos de los estudiosos, yo comparto esa idea, no sé cómo es tu opinión, pero muchos de los estudiosos dicen que cuando Yeshua entró en Jerusalén fue el 10 de Nisan y todos lo recibieron, ¿no? A la vista de todos. Y después estuvo 3, 4 días cuando los levitas, los sacerdotes, los religiosos lo cuestionaban. Y eres el Mesías, y si eres el Mesías, ¿por qué no lo dices abiertamente? Y esto, un poco como cuando el Cordero está siendo inspeccionado para ver si cumple los requisitos, ¿no es cierto? Y después el 14 de Nisan fue sacrificado y también el 14 de Nisan fue cuando Yeshua entregó su vida voluntariamente. Así que me llama tanto la atención eso, como Yeshua cumplió esos requisitos del cordero que Dios aceptaba como sacrificio. Pero sí, como tú decías, lo de la sangre que tenía que tomar y poner en un lebrillo, en un recipiente, y tomar, también me gusta el carpa, no tengo carpa, no tengo un pedazo de perejil, pero es uno de los favoritos míos también en el pesaje, porque dice que tenía que tomar un montón de hisopo, que es la planta esa que crece mucho en Israel, y tomar la sangre esa y mojar el hisopo y ponerla en el dintel y los postes de la puerta, ¿no es cierto? Para ser salvos de esa décima plaga que era la muerte de los primogénitos, y cuando Dios veía esa sangre, pasaba la muerte por arriba de ellos, solamente morían los de Egipto, ¿no es cierto? Y los de Israel se salvaban. Eso es tremendo también, porque yo siempre digo, ¿por qué Dios no les dijo salpiquen un poco de sangre en el suelo o en las paredes? Les dijo, no, en el dintel y en las puertas, en las postes, ¿no? Y a muchos dicen, y parecería como que está dándonos un anticipo de ese cruz, de ese árbol donde Yeshua va a morir muchos siglos después también. Y eso es una figura, todo lo de Pesas creo que es una figura de algo que Dios nos estaba dando anticipo de lo que Dios iba a hacer por la redención de nuestro pueblo y de toda la humanidad, cuando Yeshua iba a ser sacrificado, el Cordero de Dios perfecto en todos sus caminos, ¿no? Así que ya, así como la sangre en el dintel y los postes salvó a los israelitas de esa muerte de primogénito, y tenían que permanecer en la casa. Interesante también, dice, y no salgan, porque si salgan están en peligro, ¿no es cierto? La idea de permanecer bajo el cuidado del Señor, cuando nos agarramos nuestro propio camino, estamos en peligro. Y entonces dice, así se van salvos, ¿no es cierto? Serán salvos de esa muerte. Preciosa la imagen de Dios, y así también somos salvos cuando aceptamos el sacrificio de Yeshua y su sangre se aplica a nuestra vida. Ahora, fíjate, juntamos un poco de las informaciones de lo que estamos diciendo. A ver. Entonces, Moshe tenía la obligación de ir explicarle al pueblo lo que Dios le había dicho. Y como habíamos dicho, Moshe
era un sheliach, un enviado, pero Ujú, con un tiempo de validad. ujú. La validad de él no era eterna, pero está siendo anunciada de una manera bastante simbólica lo que vendría hasta la eternidad, que es Yeshua, que es Mashiach. Ujú. Entonces, cuando nosotros buscamos la redención por cualquier forma humana, nos damos cuenta que vamos a estar fuera de la protección de la casa que estaba con los dinteles pintados. Y es Exactamente. esa justamente la imagen que es importante que ustedes, nuestros YouTube espectadores, puedan entender de la importancia de la obediencia a lo que Dios nos dice. Nosotros no precisamos saber por qué. La única cosa que nos importa es lo siguiente: ¿para qué Dios quiere? Ok, es el plan de Él. El plan de Él es perfecto. A su tiempo y de su manera lo explica, como tenemos entonces la clareza de las enseñanzas que vienen explicadas a través de Yeshua, que hace su obligación como Mashiach, como Goel Israel, como el Redentor de Israel. Ujú, Pero hay dos cosas que son interesantes en este momento. Entonces, los sabios dicen de que Pesaj es matzá y maror. Matzá, el pan sin fermento, y el maror, el amargo. Sabemos que el fermento es lo que hincha ujú, y nos hace creer que somos importantes. ujú. Y el maror es que nos trae de vuelta a la realidad, que la realidad nuestra es siempre amarga. ¿Cómo Amargura. lo ves? Mirá, tú lo has dicho, no podría yo decirlo mejor, ¿no es cierto? Eh, el marror nos recuerda la amargura, Dios quiere, nos quiere, ¿no es cierto? Lo estableció para acordarnos de la amargura que tuvimos cuando fuimos esclavos, pero también a nosotros nos recuerda la amargura de nuestra relación con Dios, ¿no? Cuando vivimos, yo siempre digo, cuando estamos en pecado, estamos con amargura. La tentación que viene del maligno, ¿eh? No viene de Dios, la tentación viene del maligno, siempre se aparece atractiva, si no, no sería tentación, si no, no lo desearíamos. Algo que no es atractivo, pero siempre la tentación viene atractiva, en la manera que sea, es algo atractivo. Cuando caemos en la tentación y pecamos contra Dios, después sentimos la amargura que viene después, el pecado, el pesar, el malestar, la angustia que viene, la falta de satisfacción, porque es un momento y punto. Y entonces yo siempre digo, el marrón nos recuerda eso, ¿eh? La hierba amarga nos recuerda que el pecado tiene, parece lindo, pero deja amargura en nuestra vida. Rompe relaciones, ¿eh? Se quiebra relaciones con seres queridos, con amigos y mayormente con Dios. Nos separa de Dios el pecado. Tiene solución, pero nos separa de Dios si no lo resolvemos. Y yo siempre le recuerdo a mis amigos, como hoy les recordamos, no guarde amargura en su corazón, no guardemos amargura, porque cuando guardamos rencor y amargura, nos hace amargos a nosotros. Entonces, la manera de Dios es confesar el pecado, ¿eh? Si confesar nuestros pecados, eres fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, dice la carta primera de Yohanan, ahí en el Brit Hadashah. Eh, y entonces Dios quiere librarnos, hay que confesar el pecado, hay que arrepentirnos, ¿no? Volvernos atrás y Dios perdona, Dios limpia mediante la sangre de Yeshua, que siempre, la limpieza de pecado siempre fue con sangre, ¿eh? Porque sin sangre no hay limpieza de pecado. Entonces, la sangre de Yeshua se aplica a nuestra vida y nos limpia de esa amargura del marrón. Pero es interesante, si me permitís, hablaste de la levadura, ¿no es cierto? Y yo tengo acá un pedazo de matza, me tomé la libertad de traer uno, porque me gusta ser visual. Yo no sé si soy viejo o qué, pero escucho, veo y me queda más lo que veo que escucho. Quizás nuestros amigos también, y el matzo, que es solamente agua y harina sin levadura, por eso no se levanta, por eso no se infla, así como no hubo tiempo en aquel momento. En esa primera pesas tenía que salir rápido, no había tiempo. Esto nos recuerda eso también, ¿eh? Que, y la levadura en la Biblia representa el pecado. Entonces, por eso también tiene que ser. Y a mí me gusta el pan, porque este mazo nos refleja la vida de Yeshua perfectamente, ¿eh?
Él también era sin pecado. Igual que nosotros, humano como nosotros, era Dios, pero era humano también, pero sin pecado. Fue tentado también, pero sin pecado. Eso esto nos refleja esto. Y después me hace acordar, ¿no es cierto? Cuando lo cocinan, mira cómo queda así, con esas marcas así. Y me hace acordar al cuerpo de Yeshua que fue abatido, castigado, con latigazos y marcado su cuerpo por nuestra falta, por nuestra culpa. Él fue sin culpa. Y eso nos recuerda el mazo también. Y me gusta también ver los pequeños orificios que tiene, no sé si se alcanzan a ver, pero tiene orificios que le hacen para que no haya tantas burbujas, ¿no? Siempre hay algunas, pero no tantas. Y eso también nos recuerda como el cuerpo de Yeshua fue perforado en una lanza le atravesó allí. Así que todo lo del matzah nos recuerda a Yeshua en su cuerpo perfecto, pero marcado por nosotros, perforado, traspasado por nosotros y quebrado, ¿no? Como el Padre cuando hace quiebra el motzi matzah, quebrado por nosotros. Bueno, toda esa imagen del matzah es preciosa y recuerda la muerte de Yeshua, el sufrimiento de Yeshua. Y después el afikomen, que es una figura tan linda, pero eso te lo dejo a ti porque me estoy adelantando. Pero Eh, sí, Dios tiene una solución para nuestra levadura de pecado. Qué maravilloso. Sabes que de niño me gustaba cuando cantábamos Avadim Ainu, Ataf Benei Jorim. Éramos esclavos, ustedes ahora son hijos de la libertad. Entonces, fíjate qué cosa maravillosa. Nuestros sabios, los jajamí, ya habían previsto exactamente que seríamos hoy en Yeshua, libres, verdaderamente libres. Ujú, Es fantástico como todas esas tradiciones, todas esas imágenes nos llevan a la gran verdad, Yeshua ujú, HaMashiach. ujú, Y hay una cosa interesante, cuando tú hablabas del Afikoman, nada más es que el postre. Y tenemos un postre que es maravilloso, porque cuando Yeshua sale de la celebración del Seder, que es ujú. su último Seder entre nosotros, después vamos a Yep. tener otros Sedarim mucho más divertidos con él, donde vamos a oírlo personalmente y poder hacer las preguntas. Man ishtaná laila hazeh, ¿no? Pero lo que realmente es impactante es lo siguiente. Yeshua ya nos avisó que tendríamos un postre. Él Ujú, sale de la mesa preocupado porque él iba a pasar por un momento terrible, no por el sufrimiento físico tanto como por tener que apartarse del eterno su Padre, porque ujú, iba a cargar nuestros pecados y iba a ser impuro para estar delante de él. Pero ujú, ya nos avisa de este postre. Entonces el aficomán es una cosa que los niños teníamos que buscarlo. No sé cuántas veces tú lo buscaste. Yo tuve suerte de que era el segundo de la lista, entonces el primero siempre iba delante mío, pero había que buscar el comán porque si no, no había un premio. Y el ujú, premio es Yeshua. Es como ujú, lo ponemos hoy dentro de la realidad de Yeshua. ujú. Sí. Y es cierto, ¿no? El aficomen es una figura también preciosa, porque así como, eh, ¿te acuerdas que vino de eh, la Matzo Tash de la bolsa del matzo? El aficomen es el pedazo de matzo que está en el medio, de hay tres, ¿no es cierto? Y también habla de la unidad de Adonai, pero en tres personas como creemos, ¿eh? Abba y Ruach HaKodesh y Yeshua. Y Yeshua es, como decimos, la segunda persona del trino Dios. Y ese medio pan que representa a Yeshua, como vimos que era sin pecado y como vimos que era traspasado y marcado, quebrado y después se envuelve en la servilleta y la mamá lo esconde, ahí está, y lo esconde y después los chicos lo van a buscar. Eh, es precioso porque aficomen, ¿no es cierto? Quiere decir lo que se come último, pero también quiere decir lo que estaba escondido y sale a la luz, ¿no es cierto? Entonces el chico lo trae, lo da, se lo da al papá y entonces el papá lo compra de vuelta, le da un premio y lo compra de vuelta.
imágenes preciosas de lo que Yeshua hizo por nosotros, porque dice el Brit Hadashah, el Nuevo Testamento, dice que cuando murió, ¿no es cierto?, ese cuerpo quebrado, los discípulos lo tomaron de donde estaba crucificado y lo envolvieron, así como envolvemos el aficomen, y lo pusieron en una tumba por un tiempo, por unos días, así como el aficomen está escondido, Yeshua estuvo escondido en una tumba. Y después el aficomen es encontrado, en nuestro caso por los niños, y en aquel caso fue con los discípulos, las mujeres que lo encontraron y que estaba vivo, que no estaba más en la tumba. Y bueno, y después el niño viene y se lo compra, el padre se lo redime y le da un premio. Yo siempre digo, cuando mis chicos eran chicos, empezamos con $1 y después le dábamos 5 y después crecieran y querían 10 y en 10 paramos, más de $10 no le daba. Pero, pero es interesante porque está la imagen de que el padre redime, compra de vuelta ese sacrificio. Es como Dios pagando el precio por la salvación nuestra a través del sacrificio de Yeshua, ¿no es cierto? Imágenes preciosas, y ese es el que después, también después de haber cenado, es el que creemos que Yeshua le dio el nuevo simbolismo y les dijo a sus hermanos, amigos, discípulos, le dijo así como este, este pan también les recuerda el tiempo saliendo de Egipto apurado y recordaba y todo lo que simboliza, ahora van a recordar que yo también estoy entregando mi cuerpo por ustedes cada vez que lo hagan en memoria o recordándome a mí, ¿no es cierto? Así que las imágenes de esto son tremendas, ¿no? Tremendas, como Dios planeó todo para mostrarnos el plan de salvación a Israel en Pesaj, que nos mostraba en el futuro el plan de redención completado con Yeshua. Mira, historia de Pesaj. Entonces ya viene Hagamatzot. La primera noche es Pesaj, ahí viene Hagamatzot, donde pasamos 7 días comiendo la matzá para acostumbrarnos con la idea de que precisamos estar sin levaduras, y Ujú. caímos para el desierto. O sea, ahí vamos a ver otras cosas maravillosas que Dios preparó para que este pueblo se diera cuenta de lo que habían presenciado, porque hoy nosotros celebramos lo que oímos y leímos en la Torá. Ellos lo vivieron, es una cosa maravillosa. Y nos es dada una instrucción que es lo que nosotros queremos aprovechar este video, este tiempo con ustedes, nuestros youtubers espectadores, para decirles, nos fue instruido que habláramos de esta historia a nuestros hijos, que la contáramos para que nuestros hijos entiendan, aprendan y vivan la alegría de servir a un Dios maravilloso, a un Dios que ha hecho lo imposible. Imagínate tú, Jorge hablaba hace un poquito, decía, y quiero ser el Dios de ustedes, por favor, les estoy pidiendo, me den una oportunidad, por favor, quiero ser el Dios de ustedes. ¿Entendieron? Y muchas veces no entendemos. Lamentablemente no lo entendemos. Entonces él insiste varias veces cuando leemos el Tanaj. Dios dice, por favor, recuerden, quiero ser el Dios de ustedes, me dejan. Y tenemos que enseñarlo a nuestros hijos que queremos dejar. Ujú. ¿Qué te gustaría completar con esto, querido Jorge? Simplemente lo que tú nos recuerdas, ¿no? Que la historia debemos pasarla de generación a generación. Dios no ha cambiado, Dios siempre tenía un plan y sigue siendo un plan y quiere que lo recordemos porque somos muy olvidadizos, ¿eh? Somos muy olvidadizos los seres humanos. Nos olvidamos de cosas que pasaron ayer y antes de ayer. Nos olvidamos, algunos quieren olvidarse de momentos de la historia, especialmente en contra del pueblo de Israel. Quieren borrar la historia del pueblo de Israel, pero Dios quiere que la recordemos y que sigamos recordándola. En este tiempo donde nuestro pueblo está sufriendo tanto ahí en Israel por las guerras, por los ataques de terroristas, debemos otra vez recordar y clamar a Dios, de que el Dios nos oye, Dios nos escucha, Dios está presente
así como estuvo allá en Egipto, está con nosotros hoy, está con Israel hoy. Simplemente quiere que acudamos a Él, quiere que lo digamos, que tengamos, que nos da señales, quiere que busquemos con curiosidad para que le encontremos. Como dice uno de los profetas, si me buscáis de todo corazón, me hallaréis. Siempre está Dios para que lo busquemos. Y la manera es recordar el mensaje, recordar, repetirlo a los hijos, a los nietos, a judíos, a gentiles, a todo el que quiera escuchar de que Dios es un Dios de justicia, pero Dios es un Dios de amor y que está dispuesto a estar con nosotros. No es un Dios lejano, no es como algunos que adoran esos dioses con minúsculas que ni se conocen ni se sabe dónde andan. Dios es un Dios que se reveló y que se comunicó y que tiene que tener compañerismo con nosotros y que vino a hacer también Sucot, a hacer tabernáculo, a vivir entre nosotros. Y se dio de sí mismo, que no hay manera más grande de darse para mostrar ese amor. El deseo mío es que los amigos que nos están escuchando, al celebrar este nuevo Pesaj, recuerden los actos maravillosos de Dios en la historia de Israel y recuerden que eso también, cada símbolo de Pesaj nos habla de ese Mesías, Mashiach, que es Yeshua HaMashiach, el Mesías verdadero. Ha habido otros que se llamaron o autodenominaron Mesías, pero hay uno solo que es el verdadero. Cumplió al pie de la letra todos los requisitos del Cordero de Pesaj. Ahí inclusive me acordaba de que hasta cumplió ese requisito que dice en Éxodo 12:46, que no podían quebrar ningún hueso del cordero que se asaba de la pesaje. Y Yeshua, estando ahí muerto, siempre clavado en ese árbol, tenía dos ladrones, uno derecho y uno a la izquierda también crucificado, y los romanos, cuando pasaba cierto tiempo y no morían, los crucificados venían y le cortaban las piernas, y lo hicieron con el de la derecha, lo hicieron con el de la izquierda, porque no habían muerto cuando llegaron a Yeshua, ya estaba muerto, no quebraron ninguno de sus huesos, tal como requería el Señor para el Cordero de Pascua. Tremenda la historia de Yeshua en Pascua, y esperamos que a través de esta pequeña explicación nuestros amigos encuentren la paz, el shalom de Adonai en esta Pascua, y que sigamos orando por nuestros pueblos, estos queridos hermanos en Israel, especialmente por los que todavía están secuestrados, todavía están esclavizados bajo los terroristas, ¿no? Esperamos que en esta Pesaj puedan quedar libres. Esa es mi oración. Me gusta cuando tú decís que somos olvidadizos y me hiciste acordar de una tefilá, una oración, Shema Israel, donde tú pones de una manera muy clara cómo podemos amar a alguien que no conocemos. Entonces tenemos que tener una relación individual con él, porque si no, lo que dices que lo vas a amar de todo tu corazón no significa nada. Pero el Shema Israel todavía nos da una instrucción. Hablen de mis palabras cuando se levantan, cuando se acuestan, cuando están en el camino, cuando están sentados, y a sus hijos. Este es nuestro deseo, que tengamos ánimo, disposición y voluntad de no dejar de hablar de él, Amén. para que podamos alegrarlo y él se alegre de nosotros y nos traiga siempre sus bendiciones. Porque como Jorge decía, eres un Dios de amor. Y si eres un Dios de amor, ya nos amaste, dándonos la cosa más importante. Nos sacaste del privilegio. Quiere decir, nos diste el privilegio, nos sacaste del pecado y nos das el privilegio de estar libres por tu Amén. sacrificio. Que sea un Amén. Pesaj de mucha alegría y que este Shabbat sea Amén. un Shabbat con mucho shalom. Shabbat shalom. Las sameas pesas para todos.